Somos una familia para glorificar al Señor. Hemos nacido para glorificar al Señor. Ese es nuestro lema también como iglesia. Aquí en la Alianza Cristiana y Misionera de la República tenemos un lema: existimos para glorificar al Señor. Y el libro de Apocalipsis capítulo 7, esta mañana nos está llevando a un precioso texto en Apocalipsis 7, versículos 9 al 17. Quisiera que por favor usted pueda seguir atentamente la lectura de la palabra de Dios. Apocalipsis 7, versículos 9 en adelante, ahí tenemos ya en pantalla también. Dice así la palabra del Señor: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios bendiga este tiempo de instrucción de la palabra. Inclina tu rostro un momento, concentrémonos en este tiempo de oración. Señor, gracias por darnos este precioso texto esta mañana, Señor, de Apocalipsis capítulo 7. Hoy pedimos que el favor, la gracia tuya, la misericordia y la bondad estén con tu pueblo, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor, no solo aquí, sino en todas partes donde está reunida, Señor, este día, celebrando culto de adoración, Señor, y la exposición de tu palabra. Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo esté guiando, controlando, dirigiendo este lugar, Señor. Toma control, Señor, absoluto alrededor nuestro, Señor, para que podamos ser alimentados con tu palabra, para que ella traiga vida a nuestros corazones. Oramos también pidiendo, Señor, que bendigas aquí a las visitas, a las familias que nos acompañan por primera vez, a los amigos que están con nosotros. Bendiga, Señor, la producción de Tanto Producciones y HCJB, Señor, para el mes de septiembre, que será esta presentación, que tú puedas ser glorificado en todo lo que hagamos. Padre, pedimos también que en esta mañana sea tu Espíritu Santo el gran autor, Señor, el gran maestro pedagogo nuestro en este día. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quizá una de las cosas que nos suceden cuando vamos a buscar un trabajo, cuando estamos buscando una provisión para nuestro hogar, es pensar en cuánto me van a pagar, cuánto es lo que yo voy a recibir por lo que me toca hacer. Y sabe que la mayoría de veces empezamos con la idea equivocada. Ayer estuvimos en un taller de emprendimiento y nos hacían esta misma consulta, esta pregunta, o quizás nos compartían un poco de lo que le pasa sobre todo al latinoamericano. No tenemos esa visión de servir, no tenemos esa visión de ir un poco más allá, de dar lo que Jesús llamó una milla más. Así que esta mañana yo quiero invitarte para que juntos con este pasaje analicemos cómo está tu corazón, cómo está tu vida respecto al servicio, respecto a la entrega, respecto al darte, respecto al hacer lo que hagas, porque dice la Biblia que todo lo que nosotros hacemos debe glorificar a Dios, debe glorificar a Dios. Cuando estamos en casa, en el hogar, todas nuestras actividades deberían glorificar al Señor.
cuando estamos en nuestros trabajos. Deberíamos glorificar a Dios con nuestro trabajo. Cuando vamos por la calle, en todo lo que hacemos o ayudamos o somos, glorificar al Señor. Los creyentes, por ejemplo, no debemos ensuciar las calles de nuestra ciudad, no botamos basura, porque eso no ayuda a la ciudad y por ende no glorifica al Señor. Dice la palabra, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, eso le es pecado también a los creyentes. Y también vamos a glorificar a Dios haciendo discípulos acá en la tierra. ¿Y sabe qué? Glorificaremos a Dios en el cielo. Un día glorificaremos a Dios en el cielo. Ahora, cuando volvemos al pasaje que hemos leído esta mañana, Apocalipsis capítulo 7, el verso 9 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí aparece Juan, mira y ve que hay una gran multitud alrededor del trono que están vestidos de ropas blancas. No son de la liga, por si acaso, ¿sí? No son liguistas los que están ahí, pero son gente especial que ha llegado al cielo y está dándole adoración a Dios. Exaltan y claman a gran voz, dice el versículo 10, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Bueno, el apóstol Juan, al igual que el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, cuando Daniel estaba sirviendo al rey Nabucodonosor de Babilonia, el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, era conocido como uno de los hombres más importantes en el medio, porque tenía 120 provincias a cargo. Mire que Babilonia no era una cosa pequeña, ¿no? Era una ciudad hermosa, grande, pero también todo el reino, ¿sí?, desde Babilonia se tenía que dirigir y tenían que servir a 120 provincias. ¿Cuántas provincias tenemos en el Ecuador? ¿Cuántas? 24, ¿no es cierto? Y más o menos 220 cantones. Bueno, acá este hombre tenía 120 provincias en todo su imperio que estaba gobernando. Y había gente de varias nacionalidades. No eran solamente los que pertenecían al imperio medo-persa, sino todos los que estaban alrededor. Y Daniel reconoce, ¿no?, que Nabucodonosor es un hombre que está gobernando a tribus, etnias, lenguas, ¿sí? Pero Juan, cuando ve acá, usando quizá la misma retórica, vamos a decir, Juan cuando ve acá, habla del Cordero inmolado, del Cordero que se ha entregado, de Jesucristo que murió en la cruz, que está ahí abriendo los sellos, y dice que delante de él estaban gente de una gran multitud, de todas las naciones, dice el verso 9, y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del Cordero, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahora, esto nos hace pensar, hermanos, en la importancia de la evangelización, en la importancia de compartir el mensaje a los que no conocen. Y gracias a Dios esta semana vamos a tener un énfasis de una semana evangelística misionera aquí en la ciudad de Quito con el grupo de Jucum. Pero es una tarea que cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. No solamente los misioneros, no solamente los pastores, los diáconos o los líderes de la iglesia, sino cada uno. Si usted quiere ver allá a su madre, a su padre, a sus tíos, a sus primos, a sus parientes, a sus hijos muy posiblemente, tenemos que empezar trabajando en la evangelización, en el discipulado. Juan dice que vio de todas las naciones. Ahora aquí viene también una tarea, una responsabilidad de ir más allá de nuestra nación. ¿Sabe qué? Esta semana o la semana pasada estuvimos recordando los 125 años de la llegada del Evangelio al Ecuador de la Alianza Cristiana y Misionera. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera fue una de las primeras, una de las primeras misiones en llegar aquí al Ecuador. Y gracias al Señor, porque el Señor nos ha permitido crecer, desarrollarse, alrededor de 300 iglesias en todo el Ecuador. Pero no debemos quedarnos solamente con eso. Tenemos que ir un poco más allá y pensar ahora en las otras naciones que no conocen todavía al Señor. El Señor ha permitido que haya un ministerio de misiones en la Iglesia Nacional
y estamos ahora con alrededor de unas 15 personas que están fuera del país sirviendo desde la mitad del mundo en otros contextos. Llamamos la quinta región, algunos países del Asia Menor, algunos países como en el mundo árabe, también en Turquía y también en Israel. Es interesante, alguien nos preguntó, ¿y por qué tienen que enviar misioneros a Israel? Bueno, porque la mayoría de judíos aún no reconocen a Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Así que Juan ve aquí de todas las naciones, lenguas, pueblos que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Le hemos pedido al grupo de alabanza que venga vestido de ropa blanca y estuvieron elegantes, ¿no es cierto? El blanco es lindo. Miren esos manteles blancos hermosos, ¿no? No es que estamos en contra de que usted se ponga una ropa de color, ¿no? Pero estarán, dice, en el cielo, vestidos de ropas blancas. Ahora, esto nos hace pensar un poco a aquellas fiestas que había, y con palmas, dice en la mano, ¿no? Nos hace pensar un poco aquella fiesta que había en el Antiguo Testamento que se llamaba la fiesta de los tabernáculos, donde todos se vestían de ropas blancas. Y por una semana, ¿sí?, construían afuera de su casa, en el patio, no sé, en algún lugar, construían una enramada y ahí pasaban el día. Ahí pasaban el día, recordando que ellos fueron, ¿sí?, errantes por el desierto, que vivieron en carpas y que el tabernáculo también estuvo en el desierto. Y esa era la fiesta de los tabernáculos. Y Juan está mirando a esta gente, ahora no son solamente judíos, son gentiles que han salido de la gran tribulación, Y gritaban, dice el versículo 10, alzaban la voz diciendo. Cuando leemos esto, muchas veces me ha pasado o ha sucedido que cuando estamos en una iglesia como la nuestra, que no es una iglesia carismática o pentecostal, sí, de pronto nos asombra cuando alguien dice un amén fuerte atrás de nosotros, ¿no? O un gloria a Dios o un aleluya, ¿no? Sí, pero esto es muy común en las iglesias pentecostales sobre todo, ¿no? Y no debemos temer porque la gente prefiere gritar un gol que un amén. Cuando estamos en el estadio, ¿no es cierto?, y nuestro equipo hace gol, usted no dice gol, qué chévere gol, no, sino que grita gol y el periodista cuando narra, sí, le falta aire en los pulmones para gritar el gol. Bueno, dice acá el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Miren, ellos repetían esto porque ellos conocieron el precio, el valor de la salvación. Ningún creyente, ningún hijo de Dios que ha experimentado pues lo que es el proceso del nuevo nacimiento, de la salvación, va a vivir de forma callada. Vamos a dar testimonio, vamos a hablar a los demás, vamos a cantarlo, vamos a gritarlo, que Jesús es quien salva. El fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, el doctor Alberto Benjamín Simpson, él dijo, solo Jesús, y tiene un libro que se llama Solo Jesús, ¿sí? No son los Jesús solos, que es diferente, es solo Jesús. Y él decía, solo Jesús salva, solo Jesús santifica, solo Jesús sana y Jesús regresa otra vez. Mientras tanto debemos cumplir, decía, la gran comisión de ir y hacer discípulos a las naciones. Aquí escuchamos a esta gente con vestiduras blancas que alzaban la voz, que gritaban, así traduciríamos, ¿no es cierto? La salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación pertenece a Dios. Y mire lo que dice el libro de Hechos capítulo 4, versículo 12. Usted puede mirar conmigo esta mañana, un pasaje hermoso. Los apóstoles hablando acá van a decir, y en ningún otro hay salvación, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué dice ser? En que podamos, ¿qué dice? Ser salvos. No hay otro nombre, queridos amigos. No hay otra manera. No es que haciendo tal o cual esfuerzo tú vas a conseguir la salvación. La salvación es un regalo de Dios, es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es en Cristo Jesús.
Y me encanta este versículo de Hechos 4:12. Y en ningún otro, no hay otro, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Mire, no hay otro intercesor o intercesora, como nos han dicho. No hay alguien que pueda tomar el lugar de Jesús para que podamos ser salvos. Por eso es que esta gente acá en el capítulo 7 de Apocalipsis están cantándole a viva voz, gritando alabanzas al Señor, alzando la voz, y cantaban: la salvación pertenece a nuestro Dios. Y el versículo 11 dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes que ya hemos estudiado, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mire qué hermosa alabanza tuvimos hoy acá. Pero en el cielo será una cosa maravillosa, extraordinaria, difícil de describir. Las voces angelicales, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, ¿sí? Y la multitud vestida de blanco que gritan y alaban y dan honra a nuestro Dios. No tienes por qué callarte, no tienes por qué callar tu testimonio, mi querido amigo. Si tú no aprendes a glorificar a Dios acá, no lo podrás hacer en el cielo. Dice el Señor, un día dijo el Señor: el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré. Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que no calles, no cierres tu boca. Más bien prepárate, capacítate para que puedas ser un discípulo multiplicador del Evangelio de Cristo, para que puedas llevar a cabo la tarea de la evangelización. Únete esta semana, las tardes, saldremos a las 3 de la tarde de aquí hasta las 6 de la tarde para compartir el Evangelio en este énfasis de esta semana evangelística. Qué hermoso que podamos recordar la llegada del Evangelio a nuestro país, a nuestras ciudades. Ellos, los misioneros, sembraron con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Algunos murieron en el camino. Algunos misioneros están enterrados, sus cuerpos, en la Amazonía. Yo conozco algunas calles en el Tena. Inclusive hay una calle en el Tena en donde están varios de los bustos, ¿sí?, elaborados ahí en piedra en la calle, de algunos de los misioneros que entregaron su vida y ahí fueron enterrados. No había repatriación. En ese entonces no había repatriación de cuerpos. Donde el misionero moría, ahí tenía que ser enterrado. Y gracias a Dios, porque eso nos dio a nosotros la firme convicción de que vale la pena vivir por Cristo, pero también vale la pena morir por Cristo. Dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que tenemos el privilegio nosotros hoy de manifestar el testimonio a los que no conocen aún de Jesús y hablarles del perdón, de la reconciliación, de la salvación, que siendo un vil pecador, Él tomó el lugar nuestro para darnos vida y vida en abundancia. Cuánta tristeza da que hay mucha gente hoy en día buscando sí, en la filosofía, buscando muchas veces en las sectas, buscando muchas veces encontrar salvación, una salida, una nueva vida, quizá en prácticas ocultas, o quizá también en lo que hoy son las religiones de moda, ¿no? La filosofía oriental, pero muchas religiones de moda que han aparecido y muchos falsos profetas han aparecido. Por eso entonces nos aprestamos esta mañana a celebrar con gozo, con alegría esta semana de énfasis, de predicación en nuestras calles, en nuestros parques, en la ciudad. El versículo 15 más adelante, ¿sí? Bueno, el versículo 15 me llama profundamente la atención. Mire lo que va a decir en el Evangelio, en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 15. Y vamos a leer desde el 14. Desde el 14 quizá está un poco más claro. Yo le dije: Señor, tú lo sabes, ante la pregunta de quiénes son esta gente con vestiduras blancas. ¿Quiénes son? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes.
Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Solo la sangre de Cristo puede limpiarnos, queridos amigos, queridos hermanos. Solo la sangre de Jesús puede hacernos nuevas criaturas. Solo la sangre de Cristo puede perdonar pecados, quitar la culpabilidad y restaurarnos a la imagen y semejanza de Dios con la cual fuimos creados. Y el verso 15 me encanta, dice, por esto, hermanos, no es por otra razón, no hay otra razón, es por esto. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Verso 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Verso 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Me encanta, decía el verso 15, porque la marca de un redimido es que tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida. La marca de un hijo de Dios, de una hija de Dios, es que tiene al Espíritu Santo en su vida. Pregúntate esta mañana, ¿yo tengo el Espíritu Santo en mi corazón? Bueno, si no lo tienes, este día tú puedes pedirle a Jesús que entre a tu vida, y así el Espíritu Santo va a tomar control de tu vida también, de tu mente, de tus emociones y de tu voluntad. Recordarán la semana pasada cuando hablábamos de los 144,000 sellados. Hablábamos del sello que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. El sello del Espíritu Santo que nos da o nos hace propiedad de Dios. Nos da jurisdicción, el reino de Dios, la iglesia del Señor. Ser parte del reino de la iglesia del Señor. Y nos da propiedad que pertenecemos a Dios. Ahí tenemos entonces a los sellados. Pero no solamente, hermanos, la marca. El fruto tiene que ser evidente. El fruto tiene que ser evidente. Mire usted, aquí tenemos una pancarta, Juan 15:8. Si usted puede mirar en su Biblia lo que dice este versículo. Juan 15:8. Juan 15:8. Usted puede mirar en su Biblia y quizá también ahí a los hermanos de sonido les vamos a pedir que nos ayuden con el versículo de Juan 15:8. Dice, en esto, ¿sí? Es glorificado. ¿Quién es glorificado? Nuestro Padre, en que llevéis, ¿qué dice? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Pregunta, ¿usted está dando fruto? ¿Está dando fruto de esa siembra que hubo en usted, en su corazón? Cuando alguien le predicó el evangelio, cuando alguien le compartió las buenas nuevas, y usted vino a una nueva vida en Jesús. Ahora usted está haciendo lo mismo usted por otras personas. Está dispuesto a dar un tiempo, unas horas de la semana para anunciar a otros, para hablar a otros acerca de Cristo Jesús. Deberíamos estarlo. Deberíamos disponernos para poder compartir las buenas nuevas a los que no conocen aún al Señor, como lo hicieron con nosotros. Pues en el mundo estábamos perdidos. Dice la Biblia que éramos hijos de desobediencia. Un día Jesús les enfrentó, ¿sí?, a los fariseos y les dijo, ¿sois de vuestro padre el diablo? ¿Cómo es eso que el diablo también tiene hijos? Bueno, los hijos de desobediencia, dice la palabra. Entonces, Jesús vino para morir y morir en la cruz para darnos vida nueva, victoria sobre el pecado, sobre la culpabilidad, para darnos también una herencia eterna y preciosas y valiosas promesas. Nos ha hecho hijos de Él, nos ha hecho a su semejanza nuevamente. Así que tenemos este privilegio de poder compartir. Cuando nosotros leemos lo que dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. Un hijo de Dios, una hija de Dios, sí, está dando fruto. Nosotros no sembramos flores o plantas para que no den flores. Sembramos las plantas para ver las flores. Y el campesino en el campo no siembra árboles frutales solamente para que sean de adorno.
El campesino siembra para que produzcan, para que haya fruto. Bueno, Dios ha sembrado su amor, su perdón, su nueva vida en nosotros para que llevemos mucho fruto, dice acá. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Una forma entonces de glorificar a Dios es ¿llevar qué, hermanos? Llevar fruto, ¿no es cierto? Y mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. La marca entonces de los redimidos, de los discípulos del Señor, es que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, quien nos da victoria sobre la tristeza, la tentación, el pecado, sobre la situación adversa que podamos estar atravesando, pero también el resultado se ve en los frutos. Juan 15:8. El servicio nos hace grandes. Me gusta lo que dice aquí Apocalipsis 7. Volvamos nuevamente a Apocalipsis 7, versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven. Y le sirven, dice, cada domingo. ¿Así dice? ¿Cada cuánto le sirven? De día y de noche. Hay algunos que ya están cansados quizá de servir. A lo mejor dicen, ya estoy un año en este ministerio, estoy cansado de servir todos los domingos, ¿no? Ya, pero no se canse, porque mire, esta gente le sirven de día y de noche. Por eso están donde están, porque ellos salieron de la gran tribulación. Quizá fue difícil como ellos conocieron al Señor. La iglesia ha sido arrebatada, así lo creemos, y vino la gran tribulación donde el gobierno del anticristo estaba y ellos fueron perseguidos, pero hicieron la obra, le sirvieron a Dios ahí y dieron quizás su vida, ¿sí? Fueron muertos muy posiblemente por la persecución de esos días y ellos están ahora delante del trono de Dios. No te canses, mi querido amigo, mi querido hermano, mi querida hermana, no te canses de vivir sirviéndole al Señor, de ser fieles al Señor. El Señor ha hecho tanto por nosotros que no deberíamos desmayar. Decía que los latinoamericanos, decía al inicio, tenemos esta costumbre de pensar, ¿cuánto me van a pagar por lo que voy a hacer? No debemos ser así, debemos servirle, servir a los demás y servir al Señor con alegría de corazón. Y estos les sirven, dice, de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Verso 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Hace pocas semanas atrás veíamos la ira del Cordero, ¿sí? Y veíamos a Ashlan ahí también, como el león de la tribu de Judá. Pero ahora vemos al Cordero como pastor. ¿Quién es el Cordero? El Cordero sin mancha, así se le conoce a Jesucristo de Nazaret. Él es el príncipe de los pastores. Los pastores acá somos de carne y hueso. Somos seres humanos falibles, pero hay un pastor de pastores que es Cristo Jesús. El salmista David conocía a este pastor. Y por eso escribió el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es triste ver que hoy en día muchos pastores quieren hacerse llamar Señor. Y alguna gente dice, el pastor es mi Señor. Y no debe ser así, hermanos queridos. Que Dios nos perdone, porque nosotros somos llamados solamente a ser siervos del Dios omnipotente, siervos del Dios Altísimo. Pero el Cordero, dice, los pastoreará a estos que han entregado su vida, a estos que quizá murieron en persecución en la gran tribulación, ¿sí? Gentiles, gente de toda etnia, lengua, raza y nación que ofrendaron su vida al Señor. Me encanta saber que durante la gran tribulación el Evangelio va a estar presente. Ahí vemos a un Dios de amor. Vemos a un Dios de misericordia. No vemos a un Dios que dice, no, se cerró, la iglesia ya se fue, y aquí ustedes al infierno todos. No, en la gran tribulación, aún en el gobierno del anticristo habrá predicación. Pero cuidado, vayas a empezar a pensar, querido hermano, entonces, bueno, estoy tranquilo, me voy en el segundo viaje. Me voy en la segunda tanda, podría decir alguien, ¿no? No, mi querido amigo y hermano. Hoy tenemos que ser fieles al Señor. Hoy Jesucristo está buscando una iglesia fiel y verdadera, sin mancha y arruga.
Y por ende, hermano, desapégate de todas aquellas cuestiones materiales que quizá te tienen preso. De aquellas cosas, pecados incluidos, ¿no? Dice el libro de Hebreos, y despojaos de todo el peso que os asedia. Hay cosas que no son pecado cuando dice Hebreos eso. Despojaos del peso que os asedia, que nos impide muchas veces correr. ¿Por qué? Porque estamos preparándonos para reinar con Jesús, no solo en los 1000 años, sino eternamente, dice el verso 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya hemos hablado un poquito del cielo acá, recordarán, hay un río, en el cielo hay un río, y hay un árbol de la sanidad para las naciones. Dice que su hoja, ¿sí? De su hoja, que siempre está fresca, esa hoja es para sanidad de las naciones. Y este árbol carga 12 frutos distintos, uno cada mes. ¿Te ha visto un árbol así? Bueno, en el cielo lo vamos a ver. Y en el cielo podemos servir al Señor. Hay gente que dice, bueno, ¿y en el cielo qué vamos a hacer? Eso del cielo medio aburrido me parece. Bueno, en el cielo vamos a trabajar, en el cielo vamos a servir, y a los que les gusta comer también vamos a comer. No se preocupe, también va a haber comida. El Señor mismo servirá, dice, la cena allá. El Señor dijo, no, hasta que tomemos, haced esto en memoria de mí, hasta que yo vuelva y hasta que yo lo sirva allá a la iglesia. Me encanta este pasaje porque el servicio hizo grande a esta gente. El servicio nos hace grandes cuando servimos con amor, con la actitud correcta. El Señor Jesús un día tomó una lavacara de agua, tomó una toalla y lavó los pies a los discípulos. A nosotros a veces nos cuesta lavarle los pies a nuestro cónyuge, a nuestra esposa o a nuestros hijos. Y lavar los pies aquí tiene que ver con una limpieza espiritual. O quizá nos cuesta lavar los pies al vecino, al compañero de trabajo, al otro, al que necesita, al que vemos que está en necesidad y que no ha recibido la gracia y el favor de Dios. El Señor Jesús le dijo, vayan ustedes y hagan lo mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 3, nos habla de la actitud correcta que tuvo Cristo al momento de servir. Aquí el capítulo 2 de Filipenses hay un himno cristológico, ¿sí? Este himno es un himno cristológico y nos habla en el versículo 3, voy a pedir ahí que lo puedan poner en pantalla, ahí está. Dice Pablo a los filipenses, nada hagáis, ¿por qué dice? Otra vez, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Verso 5, haya pues en vosotros que dice, sentir, que hubo también que hubo en Cristo Jesús. No somos los primeros llamados a servir. Hubo en Cristo Jesús este sentir. Él no se creyó, no era vanaglorioso Jesús, que se creía superior a los otros, sino que era amoroso, tierno y gentil con los demás, misericordioso, fiel y obediente, dice la Biblia, hasta la muerte de cruz. Por eso dice el verso 3 acá, nada hagáis por contienda. No sirva por contienda. No sirva por contienda. No viva de manera contenciosa en la casa. Nos decía Tami esta mañana que los matrimonios, los divorcios se han incrementado notablemente y en la pandemia creció. Porque muchas veces hay un espíritu de contención, contencioso, de pleito, ¿no es cierto?, de contienda, de que yo no me puedo quedar callado cuando mi cónyuge me dice algo, de que yo reacciono mal cuando no me han atendido o no hacen lo que yo quiero. Que Dios nos perdone, hermanos, porque este espíritu de contención daña
daña las relaciones familiares y daña también la iglesia del Señor. Que Dios nos ayude a caminar en unidad, en santa reverencia delante de Él con humildad. Dice, nada hagáis por contienda, versículo 3, o por vanagloria, creerse superior a los otros, creerse superior a los otros. Eso no es del Señor, eso no viene de Dios. El diablo, antes de ser diablo, era un ángel de luz. Pero ¿sabe qué le llevó a ser lo que es ahora? El orgullo. El orgullo le tiene al diablo en el lugar que está ahora. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Que Dios nos ayude para que podamos huir de este pecado. Huir de estos pecados terribles, como es el orgullo. Y hay mucha gente que no reconoce que necesita a Dios por el orgullo.